Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, a esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Hermanos y hermanas queridas, vamos a meditar la palabra del Señor un domingo más en un pasaje de las Escrituras que es extremadamente conocido y querido por el pueblo evangélico. Esto es Filipenses capítulo 4, de los versículos 11 al 13, y este sermón lleva por título Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras usted busca este pasaje en las Sagradas Escrituras, quisiera contextualizar un poco y hacer un poco de introducción, diciendo que como iglesia hemos pasado tiempos muy difíciles. Ya no nos parece raro tener que, por ejemplo, estar viviendo con mascarilla, con alcohol gel, tener que nuestros hijos estén haciendo clases desde nuestras casas, de tener que estar confinados, de tener que de alguna manera estar en semana a semana viendo el paso a paso, en qué fase estamos, tener que estar congregados desde una manera distinta, desde nuestros templos vacíos y teniendo estas reuniones a través de las videoconferencias, del celular, del computador. Ya la verdad que no nos parece tan extraño y con la ayuda del Señor vemos ahí ya la luz al final del túnel y cómo poco a poco estamos trabajando. En particular, nuestra iglesia está trabajando en una vuelta a las reuniones presenciales. Sin embargo, la pregunta que deberíamos hacernos hoy día es ¿cómo el creyente enfrenta la dificultad? ¿De dónde obtengo yo como creyente la fuerza para poder salir adelante en un momento de aflicción? El apóstol Pablo ha sido un siervo del Señor que ha entendido y ha vivido esto desde la práctica. Desde un comienzo, desde su llamado y su encuentro con Cristo allá en Damasco, este siervo fiel del Señor ha aprendido en la práctica, en su vida, las dificultades, las angustias, las complicaciones que trae el ser un siervo del Señor y seguir la voluntad del Señor. Aún más fue el mismo Jesús quien, hablando con su discípulo Ananías, a quien él manda a buscar, a ver y a orar por Pablo, que se encuentra en este momento ciego después de este encuentro con Jesucristo el Señor, que profetiza así de cómo sería la vida de este apóstol Pablo. Voy a leer en Hechos 9, 15 y 16. Y el Señor le dijo, esto le dijo a Ananías, ve allá porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y así fue. El apóstol Pablo sufrió en su propia carne, en su vida, lo que significó ser un siervo obediente a lo que el Señor le ha mandado. El apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras, no se encuentra en un resort, no está de vacaciones, se encuentra encarcelado, encadenado a soldados romanos, porque él es una amenaza para el imperio. En esa condición, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Él está enfrentado a su propio juicio frente al César.
Él está escribiendo esta carta y no sabe qué va a pasar cuando se enfrente al César, cuál es la disposición o la decisión que él va a tomar sobre la vida del apóstol Pablo. Pero en ese lugar escribe estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, nosotros debemos aprender aquí y ahora que la fortaleza que existe en Cristo el Señor es más fuerte, es más poderosa, es más grande que cualquier dificultad que nosotros podamos tener en la vida. Así que con esto puesto al frente de nosotros, con esta visión puesta delante de nosotros, quisiera que leyéramos juntos el capítulo 4 de Filipenses, de los versículos 11 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas son las palabras donde vamos a meditar y exponer la palabra de nuestro Dios en el día de hoy. Este es un pasaje muy importante para la iglesia en la actualidad. Hoy día la iglesia se encuentra navegando sobre mares turbulentos. Vivimos en un país, en una sociedad cada vez más permisiva y con un Estado, con unos políticos o unas autoridades cada vez más complacientes. Los temas morales se han tomado el tributo público, la tribuna pública. Se ha cuestionado la ética y la moralidad del pueblo del Señor. Se nos ha tratado de arcaicos, de cavernícolas, por confesar y creer lo que nosotros promulgamos en la palabra de Dios. El pecado que muchas veces entraba así camuflado por el callejón de atrás, de forma muy oscura, hoy día se pasea por la calle principal. Pero, entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo debemos enfrentar esto como iglesia? Toda esta presión que la iglesia a la cual está siendo sometida, producto de sus convicciones y su fidelidad a la palabra de Dios, ha llevado también que Dios la utilice para separar la cizaña del trigo, para mostrar la verdadera iglesia de la falsa, los verdaderos predicadores de los falsos predicadores. Hoy en día, muchos predicadores y muchas denominaciones han claudicado según sus propias confesiones para estar acorde a los tiempos y a la realidad actual en su convicción y en su misión y visión y, por supuesto, en su lealtad a la palabra de Dios. De esta manera, hemos visto cómo comienza a permanecer aquellos que realmente están siendo fieles a la verdad de la palabra de Dios. Como digo, muchos han sido vencidos por estas presiones, por miedo a que la gente se vaya o de alguna manera querer atraer a otros, han claudicado y han negado la fe y la verdad de la palabra de Dios. Pero aquí vemos un siervo de Dios que escribe esta carta, que es un siervo de Dios que no va a claudicar. Un siervo de Dios que frente a la presión, frente a la angustia o frente a la opresión del imperio en este caso, no va a claudicar. Él no va a dar pie atrás, él no va a cambiar su mensaje, él no está dispuesto a rendirse por la presión o por el capricho del día. No, él va a seguir predicando la palabra de Dios, él va a seguir diciendo la verdad del Evangelio, aunque esto lo lleve a la cárcel, lugar donde él está en este momento. Para contextualizar, esta carta fue escrita en el año 61 después de Cristo en Roma. Pablo anhelaba profundamente en su corazón ir a Roma. Él quería ver cómo el poder del Evangelio actuaba en Roma, cómo el poder del Evangelio destruía todas estas ideas seculares y estos movimientos filosóficos caían rendidos frente al poder de la palabra de Dios.
Esa era su misión, pero de repente su vida se encuentra que da un vuelco repentino, inesperado. Él pensaba que este iba a ser un viaje misionero más, que lo iba a llevar a Roma a predicar la palabra de Dios. Sin embargo, se encuentra en Roma, pero prisionero del Imperio Romano. Se encuentra encarcelado 24 horas, los 7 días de la semana, a distintos soldados romanos. Se encuentra prisionero en ese lugar. Pero Pablo entiende que la posición en que se encuentra no ha sido diseñada por los hombres. Ha sido el mismo Dios que ha obrado en ese lugar. Si vamos a Efesios, capítulo 3, versículo 1, nos encontramos con esta definición de Pablo. Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los no judíos. Y también ahora en Filemón, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Si ustedes se dan cuenta, Pablo entiende que es la voluntad de Dios la que lo tiene inmerso en esta situación de complejidad, en este momento de angustia. La voluntad de Dios. No te olvides nunca eso, mi hermano, mi hermana. Las circunstancias no gobiernan. Es Dios el que gobierna las circunstancias. Está encadenado a los soldados romanos, como les decía, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en un arresto domiciliario. No es que esté en casa, es una casa que ha sido puesta ahí el apóstol encadenado a los soldados romanos, a la élite de los soldados del César. Pero en ese lugar, ¿sabe lo que hace Pablo? Pablo escribe 4 de sus epístolas, 4 de sus cartas a sus compañeros, a las iglesias que él ha plantado. Él no desaprovecha el tiempo. Él está prisionero, está encadenado a soldados romanos, pero en ese lugar Pablo escribe 4 de sus cartas. Pablo estuvo en esa condición 2 largos años. ¿Se imagina lo que son esos 2 años para la vida tan activa de Pablo? Tiene que haber sido una eternidad. Pero en esa condición que le relato, vemos en este pasaje un hombre que no está derrotado. Es un hombre que está triunfante en su corazón y en su alma. Y es por eso que usted y yo debemos analizar exhaustivamente lo que estos versículos nos dicen a nuestra vida. En primer lugar, encontramos la suficiencia de Pablo. Versículo 1. No lo digo porque tenga escasez. Pablo está encarcelado en Roma. Pablo, ¿no te das cuenta en la condición en que estás? ¿No te das cuenta cuáles son las circunstancias que te rodean? Pero él dice que no le falta nada. Tiene todo lo que necesita. Sigo leyendo. Pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Fíjense la palabra que aquí aparece. He aprendido. Hermano y hermana, el apóstol Pablo, uno de los grandes hombres, uno de los mejores creyentes en la historia de las Sagradas Escrituras, tuvo que aprender. Usted y yo debemos aprender, hermanos amados. Esta es una lección que no podemos pasar. Pablo tuvo que crecer para aprender y esto tomó tiempo. Se llevó a cabo durante muchas pruebas, muchas aflicciones que él tuvo que aprender. ¿Y qué tuvo que aprender? Estar contento. Fíjense que esta traducción, esta palabra que es traducida por estar contento, aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. Es una palabra que en griego significa autosuficiente. Pero nosotros siempre hemos entendido como a una persona autosuficiente de manera negativa. Pero Pablo está tomando esta palabra que en la cultura de ese tiempo se ocupaba con mucha facilidad, lo vamos a explicar en unos momentos más, para cristianizarla, para usarla de un fin cristiano y enseñarnos, no que él crea que tiene toda capacidad para no depender de nada ni de nadie, sino que la suficiencia de Cristo es lo que le hace a él estar en paz.
Pablo sabe que Cristo es lo único que él necesita. Esta palabra de autosuficiencia se ocupaba en ese tiempo, por ejemplo, cuando una ciudad era sitiada, un lugar era cercado, tenía algún problema, ese lugar era capaz de producir todo lo que necesitaba en su interior sin necesidad de traer nada del exterior. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mi cuerpo está preso aquí, pero le tengo todo lo que necesito en mi interior. Cristo es lo único que necesito para estar contento, es lo único que necesito para ser feliz. ¿Puedes decir tú lo mismo, mi hermano, mi hermana querida? Pablo dice, estoy aquí y no me falta nada del exterior. Y prosigue en el versículo 12, sé vivir con limitaciones. Sea cualquiera sea mi situación, sé contentarme en ello. Él tuvo que aprender en la escuela de los golpes duros de la vida del cristiano. Su salón de clase fue la aflicción, fue el valle del tormento. Ese fue el lugar donde él aprendió. Fue en las profundidades de la desesperanza que el apóstol Pablo fue enseñado y ahí pudo llegar a comprender. He aprendido, dice Pablo, sé, y esto lo he pasado muchas veces. Él aprendió a estar contento en la opresión, por ejemplo, que sufrió en Antioquía, en el apedreamiento en Listra, en los golpes que recibió en Filipo, en el tumulto de Tesalónica, en las burlas de Atenas, en la blasfemia que recibió en Corinto, en el complot que estuvo contra su vida en Jerusalén, en el naufragio en el Mediterráneo. En medio de todo esto, Pablo estaba aprendiendo a tener que confiar únicamente en Jesucristo el Señor. Él fue desnudado espiritualmente de cualquier falsa confianza, de cualquier falsa rama al que se pudiera afirmar. Él tuvo que aprender a confiar única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, yo no me voy a dejar vencer por las circunstancias, no voy a desmayar en las llamas de la aflicción, no me voy a afanar por nada. Debemos llevar todo a Jesucristo en oración. Eso es lo que ha dicho en los versículos anteriores. Vuelvo del mismo capítulo 4 en el versículo 6. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos ha dicho Pablo en esto. Por lo tanto, hermanos y hermanas queridas, no necesitamos nada más que lo que tenemos dentro de nosotros, el Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo que nos fortalece día a día. Un segundo elemento está el secreto de Pablo para poder enfrentar esto. En el versículo 12, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. ¿Cómo Pablo puede tener este contentamiento? La respuesta es que él ha aprendido el secreto y nosotros también debemos aprender. Fíjense que la palabra sé aparece 2 veces en este versículo. Y la palabra aprender aparece una vez en el versículo 11 y una vez en el versículo 12. Pero este conocimiento no es un conocimiento solo cognitivo, es un conocimiento que se ha transformado en empírico, en práctico. No está solo en su libro de apuntes, está grabado en su corazón y en su alma. Así lo ha vivido Pablo. ¿Dónde aprendió o supo esto? Bueno, lo hizo en las celdas de las cárceles, cuando fue arrastrado y puesto delante de los magistrados, cuando fue golpeado, cuando fue insultado, cuando fue derribado, cuando estuvo de rodillas y solo podía mirar el cielo a donde fijar su vista y su confianza. ¿Y qué fue lo que aprendió? Veamos, versículo 12. Sé vivir con limitaciones, dice la Reina Valera contemporánea. Sé vivir humildemente, dice la Reina Valera 60. Esta palabra en el griego es una palabra muy interesante porque significa traer hacia abajo. Llevar o significa ser bajado, ser humillado.
ser colocado en circunstancias precarias de necesidad, tanto del punto de vista del dinero, del alimento, del vestuario, del techo, etcétera. Todos esos componentes. En todas estas ocasiones, dice Pablo, es cuando Dios se volvió lo único suficiente para mi vida. Y también sé tener en abundancia. Fíjense, aquí están los dos extremos. Esto es un recurso literario que se conoce como inclusio. Sé tener mis limitaciones, sé estar en limitaciones o en humildad, sé vivir en abundancia. Y por lo tanto, estos son los límites. Y todos los subniveles que están abajo, yo los he vivido, dice Pablo, están incluidos. Y en todo ello sé estar en contentamiento. En todo y por todo estoy enseñado. Pablo, ¿nos vas a decir cuál es el secreto, Pablo? Porque debemos conocerle. Este secreto es una formación interna, información interna. Esto es conocido solo por aquellos que han pasado por el valle de sombra de muerte, por aquellos que han pasado por la tribulación, por las múltiples complicaciones que significa la vida del creyente, en donde solo Cristo es lo único que tienes. Hermano y hermana querida, muchas veces, para entender que Cristo es lo único que necesitamos, vamos a tener que pasar por el valle donde Cristo es lo único que tengamos. Es así como Pablo ha entendido. Es así como Pablo lo ha internalizado en su vida. Y esto es un conocimiento práctico. ¿Para qué? Para estar satisfecho. Lo tengo todo y tengo más. No necesito nada más. No necesito tener más riquezas. No necesito tener más hogar, más casa. No necesito tener más autos de fuera de mi casa, no necesito nada más. Solo Cristo, con Cristo yo soy feliz, dice Pablo. Lo mismo dice que tener abundancia. Aquí vuelve a ser un paralelismo. Sé tener hambre y sé vivir en abundancia. Lo voy a leer tal como lo dice el versículo 12. Sé vivir con limitaciones y también sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Tanto para estar satisfecho, fíjense, vuelve nuevamente el paralelismo, como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Y esta palabra abundancia significa exceder en el número. Es pasar con creces lo que tú necesitas. Lo mismo es tener necesidades, quedarte corto. Es así lo que está diciendo el apóstol. Sé vivir en todo. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos encontramos con esta realidad. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, este es el secreto, Pablo. Tener que vivir en persecución, tener que pasar la aflicción para comprender que Cristo es lo único que necesitas para ser feliz. Esta es la suficiencia. En tercer lugar, la fortaleza de Pablo. Y aquí Pablo no solo nos dice el secreto, sino nos explica el secreto. Versículo 13, todo lo puedo. Así parte, todo lo puedo. Y usted, hermano querido, podrá entender que querer no es lo mismo que poder. Poder significa estar capacitado. Hay muchas cosas que nosotros queremos hacer, pero no tenemos las capacidades para lograrlo. Pablo no deja lugar a duda. Dice, todo lo puedo. No dice, todo lo espero o todo quiero. No, todo lo puedo. Y esta palabra poder significa entregarte las herramientas, significa poder para prevalecer. Hay un poder dentro de Pablo que lo capacita para perseverar y soportar en este medio tan difícil. Y ese poder no se origina en Pablo. Ese poder no tiene su fuente en Pablo, sino en Cristo. La palabra todo está en una posición enfática. Los griegos, cuando quieren poner algo importante, lo colocan en primer lugar en la oración. Y este versículo 13 parte con la palabra todo. Pero es importante que expliquemos qué significa este todo. De ninguna manera significa hacer todo el pecado. Cristo no nos puede capacitar para pecar. No significa que puedo hacer una obra sobrenatural
que Cristo no me lo permita. Pablo no puede saltar el mar Mediterráneo. Pablo no puede desaparecer de esa cárcel y aparecer en otro lado. No, eso no lo capacita para su responsabilidad de buscar los medios de gracia para encontrar ese poder. Pablo debe tener su responsabilidad personal para ocupar y buscar esos medios de gracia que están disponibles para el creyente para llenarnos de poder y poder vencer en el día malo. Vamos a enumerar cuáles son esos medios de gracia. Pero lo que más me llama la atención de este versículo 13 es que Pablo lo dice de una manera autobiográfica. Él parte con la primera persona del singular. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no hace a un lado la prueba, él pone la prueba en medio, pero dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder que está en mí, esta fuerza que está en mí, me hace soportar cualquier cosa. La respuesta está en que tú puedes soportar cualquier cosa que venga por delante en la gracia de Jesucristo el Señor. Necesitamos este versículo frente a nuestro ministerio cristiano. Necesitamos este versículo para nuestras vidas. Yo puedo hacer todo lo que me ha mandado hacer el Señor. Yo puedo soportar todo aquello que la voluntad de Dios ha permitido y ha orquestado en mi vida. Puedo permanecer valiente frente a la persecución. Puedo testificarle a los soldados encadenados a mí. Puedo alentar a los que me rodean. Puedo hallar paz en medio de la tormenta. Yo puedo permanecer fiel al Evangelio, fiel a mi llamado. Puedo traer la gloria de Dios. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si esto fue verdad para el apóstol Pablo, es verdad para ti y para mí, porque ese mismo poder es ese mismo el Señor el que vive en nosotros. Es Jesucristo el que daba la fuerza al apóstol Pablo. En cuarto lugar, ¿cuál fue la fuente del poder y de la fortaleza de Pablo? Sigo leyendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el mismo lugar donde usted y yo podemos encontrar la fuerza. Miren lo que dice Primera de Juan, vamos a buscar aquí, tengo un pasaje muy importante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. La clave es dónde está Pablo. ¿Y dónde está Pablo? En Cristo, que me le fortalece. La preposición en significa unido. Estamos unidos a Cristo, estamos con Cristo, estamos en Cristo. Debido a nuestra unión con Cristo, todos sus recursos están disponibles para nosotros, para que podamos permanecer conforme al poderío de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo. Es en Él el que soy fortalecido. La palabra fortalecer en griego es extraordinario. Este verbo significa un poder explosivo. Es un poder sobrenatural, es como la dinamita. Es un poder que siempre será mucho mayor a cualquier situación que enfrentes. Cuando dice que me fortalece, está señalando que me capacita y me energiza. Pablo está dando testimonio a los filipenses y a nosotros que su fortaleza no se origina en él, sino en Cristo Jesús, su Señor. Ahora, ¿cómo podemos decir que es esta fortaleza que Jesús le da a sus discípulos, a sus siervos? Déjenme hablar 6 atributos o características de esta fortaleza. Primero, es todo suficiente. Nos va a permitir enfrentar cualquier dificultad que se nos ponga por delante. Cualquiera, aquella que inclusive no imaginamos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en la angustia, porque mi debilidad es mi fuerza. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, lo ha entendido. La gracia es dinámica, nos capacita, nos da poder. Es mucho mayor que mi necesidad. No hay nadie que sea tan débil que Dios no lo puede usar, porque nosotros ponemos nuestra debilidad. Es Jesucristo el que provee su fortaleza a nosotros. En segundo lugar, es amplia. Fortalece a la persona en su totalidad, mi mente, mis emociones, mi corazón y mi voluntad. Nuestro Señor Jesucristo fortalece mi mente para que me mantenga enfocado, para que me mantenga concentrado en cumplir la misión que Él me ha entregado. También fortalece mis emociones para que no decaiga, para que no me derrumbe, para que no colapse emocionalmente. Y también fortalece mi voluntad para que yo pueda perseverar, para que podamos seguir imparables pese a la persecución adelante, cumpliendo la voluntad de Dios. La perseverancia de los santos es en realidad la perseverancia de nuestro Salvador en los santos. Por eso es que nos mantenemos firmes, porque Él es el que nos mantiene firmes. En tercer lugar, es interna, lo cual significa que está radicado en lo profundo de nuestro ser. No es algo superficial, nuestra fortaleza no está en el hombre externo, no es una fortaleza superficial, es interna, es como el motor del auto, tú tienes que levantar el capó, adentro está la fortaleza del vehículo. Así, en el interior, el cambio en el creyente se produce desde lo interno hacia lo externo. Es mediada, no es automática, hermano amado. Este poder nos fortalece y nos capacita para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir el llamado de Dios. Esta fortaleza es liberada por el Espíritu Santo mediante los medios de la gracia. Desborda en nosotros esta fortaleza mediante los medios de la gracia. ¿Y cuáles son estos medios de la gracia? Fundamentalmente por la oración. Hermano, esto no es automático. Tú tienes que orar. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Intrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cantos espirituales con gratitud de corazón. La palabra de Dios debe hacer hogar en nosotros. Debemos meditar la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. Esos son los medios de gracia, mediante nuestra sumisión al señorío de Cristo, mediante nuestra confesión de pecado, mediante la adoración, mediante la comunión con otros creyentes. Esto no va a aparecer automáticamente. Esto aparece de un hombre activo, un siervo de Dios que utiliza los medios disponibles de la gracia para que esa fortaleza quede en su corazón. En quinto lugar, es necesaria. Nosotros no podríamos dar un paso adelante en la voluntad de Dios si no tuviera esta fortaleza de Cristo en nosotros. Si vamos a Juan capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ustedes nada pueden hacer. No hay nada que sea permanente, no hay nada que tenga un valor eterno que tú y yo podamos hacer lejos de Jesucristo el Señor. No va a pasar nada. Seguir a Cristo, ser cristiano significa seguir a Cristo, dar testimonio de Cristo, imitar a Cristo, predicar y enseñar la palabra de Dios. Y eso solo lo podemos hacer si estamos en Cristo. No hay otra forma. En el mismo Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Nada podríamos hacer que sea digno de honra, digno de alabanza para nuestro Dios si no ha sido preparada por Él. En sexto lugar, está enfocada en Cristo. La plenitud del poder de Cristo es liberada en una vida que se está viviendo para Cristo, para su gloria. Si usted vive para sí mismo, no va a encontrar fortaleza en Cristo Jesús. Si usted busca su propio reconocimiento, que la gente lo alabe a usted,
Cristo no va a estar en usted. Esta fortaleza es para los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Filipenses capítulo 1, versículo 21, mira todo lo que Pablo ha dicho. 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entiende que su vida era para Cristo. Para Pablo, cristianismo no era simplemente seguir rituales, no era buscar una congregación. Para Pablo, ser cristiano era creer en Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, servir, honrar, predicar y enseñar a Cristo. Por eso dijo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si me muero, estoy seguro que me voy con Él. Por eso Pablo pudo llegar a esa conclusión. Este poder, esta fortaleza es desatada en nosotros para poder hacer lo que nunca podríamos realizar de otra manera. Es medio de las pruebas y dificultades en nuestro ministerio, en nuestra vida. Es Jesucristo el único que nos fortalece y esa fortaleza la vamos a encontrar si estamos enfocados en Él. Este es el testimonio de Pablo para usted y para mí. Esto es lo que el apóstol Pablo ha dejado acá. Y no solamente el apóstol Pablo, si usted va a Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 40, los versículos 29 en adelante, nos habla de algo similar. El Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Esto ya lo dijo el profeta Isaías en su visión, de su forma muy similar a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Van a caminar en la voluntad del Señor y no se fatigarán. De lo contrario, mientras más caminan en la verdad del Evangelio, más fuerza tienen. El apóstol Pablo en Efesios, capítulo 3, versículo 16, nos dice así. Para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, lo fortalezca interiormente con poder. Es Él el que nos fortalece. Esto es lo que tenemos que orar día a día, que el Señor nos fortalezca. Que el Señor levante las manos de aquellos que están cansados como águilas y que corran y no se cansen. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos, enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Pablo entiende que la única forma de desarrollar nuestro ministerio, de mantenernos firmes en la palabra de Dios, es el poder de Cristo actuando en nosotros. Y por último, a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esta es la gracia, esta gracia es dinámica, esta gracia que nos ayuda en nuestra debilidad, nos fortalece para predicar, para enseñar, para mantenernos firmes sin claudicar a las presiones del medio. Hermano querido, para finalizar este sermón, yo no sé lo que el futuro tiene para la iglesia. Lo que sí sé es que se ve una tormenta acercándose hacia nosotros. Vemos la sociedad que está en abierta contraposición a la verdad del Evangelio. Vemos cómo algunas iglesias sucumben a esta presión. Pero sí sé algo que tú y yo debemos entender como lo entendió el apóstol Pablo. Solo sé que debemos confiar en Jesucristo el Señor. El testimonio de Pablo debe ser la realidad de nuestro ministerio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permítame, hermano amado, hermana amada, hacerle la siguiente pregunta. ¿Está usted contento o contenta donde está?
¿Ve usted la suficiencia que tiene con todas las riquezas de Cristo Jesús en usted? ¿Ha aprendido usted? ¿Se encuentra enseñado o enseñada en la verdad del Evangelio? ¿Conoce el secreto? ¿Puede decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Puede soportar cualquier prueba? ¿Puede triunfar sobre cualquier dificultad? ¿Está lo suficientemente débil para que Dios infunda su poder en usted? Hermano querido, no importan las dificultades que estén allá a la vuelta de la esquina. Para nuestra iglesia, para aquellos que confiamos en Jesucristo el Señor, el poder de Cristo es mayor que cualquier dificultad que se nos pueda levantar. Por eso te invito, mi hermano y hermana amada, a confiar en Jesucristo el Señor, el que fortalece tu alma, el que capacita para entender que cualquiera sea la aflicción que esté por delante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te bendiga. Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo para que sea hoy día un día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan. Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.